El aire en la oficina principal del corporativo Vargas era tan frío y calculado como el hombre que la ocupaba. Mateo Vargas miraba la Ciudad de México desde su inmenso ventanal en Santa Fe, plenamente consciente de que estaba a punto de perder el trato más grande de su vida. La junta directiva había sido clara en su ultimátum: no confiarían la fusión internacional a un soltero empedernido con reputación de inestable. Necesitaba una esposa, una imagen de absoluta estabilidad, y la necesitaba para el viernes. No había espacio para el romance ni para los juegos, solo para un contrato blindado. Fue entonces cuando ella entró al despacho sin tocar, cargando una pesada bandeja con documentos y un café negro. Valeria Ríos era la nueva traductora del piso, una mujer de mirada afilada que vestía ropa sencilla, pero que caminaba con la frente en alto. Mateo le arrebató los papeles con brusquedad, esperando que ella bajara la cabeza y pidiera disculpas como hacían todos los demás. Sin embargo, Valeria sostuvo su mirada. Le dijo, con una voz firme y serena, que si él leía los contratos con la misma prisa e insolencia con la que trataba a sus empleados, la empresa quebraría en menos de un mes. Mateo quedó paralizado. Nadie se atrevía a hablarle de esa manera. En ese fugaz instante de desafío, la decisión se formó en su mente. Ella sería su esposa de alquiler. La ceremonia fue un trámite gélido frente a un juez civil. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Mateo sacó un diamante exorbitante que gritaba poder y posesión. Valeria, con un gesto rápido y decidido, apartó su mano y rechazó la joya. De su propio bolsillo sacó una sencilla argolla de plata. Le susurró que su dignidad no estaba a la venta y que si iban a fingir una vida juntos, al menos ella no sería su trofeo de exhibición. Desde el fondo de la sala, Héctor Salazar, el rival de negocios más despiadado de Mateo, observaba la escena frotándose la barbilla, sospechando de inmediato que algo en esa mujer tan humilde simplemente no encajaba con el mundo de Vargas. La convivencia en el enorme penthouse fue una guerra silenciosa de orgullos heridos. Valeria se negaba rotundamente a usar las tarjetas de crédito de su ahora esposo y seguía yendo a trabajar en transporte público, algo que enfurecía a Mateo hasta sacarlo de sus casillas. Las discusiones eran el pan de cada día, pero entre los gritos algo sutil empezó a cambiar. Una noche Mateo llegó exhausto y frustrado, con la mano sangrando tras haber destrozado un vaso de cristal en su oficina por una trampa de Salazar. Valeria no dijo una sola palabra. Trajo un botiquín del baño y limpió sus heridas con una delicadeza que lo desarmó por completo. Por primera vez, él notó el cansancio real en los ojos de ella y sintió un impulso irracional y profundo de protegerla. Pero el frágil puente que comenzaba a construirse entre ellos se derrumbó semanas después. Mateo había contratado a un investigador privado para limpiar el historial de Valeria ante la prensa amarillista, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Valeria Ríos no existía. Su verdadero nombre era Valeria Montenegro, la única heredera del imperio tecnológico que él y Salazar habían destruido y desmantelado años atrás. Cuando la confrontó en la inmensa sala de estar, la furia de Mateo era palpable. Ella no retrocedió ni un centímetro. Con lágrimas de rabia, confesó que había renunciado a su nombre y a su fortuna asqueada por la corrupción de su propio padre, y que había entrado a trabajar a su empresa solo para poder sobrevivir y pagar sus deudas, sin ninguna intención oculta de venganza. Sin embargo, el dolor de la mentira ya estaba sembrado. Los días siguientes fueron un invierno interminable. Se evitaban en los pasillos de la casa y el silencio cortaba el aire como un cuchillo afilado. Mateo, consumido en secreto por la culpa al entender la miseria a la que ella había sido empujada indirectamente por sus negocios del pasado, intentó enmendar su error a su manera. Dejó de ofrecerle lujos o ropa de diseñador. En su lugar, empezó a dejar sobre su buró los libros de poesía clásica que había notado que ella leía a escondidas en la biblioteca. Sin notas, sin disculpas grandilocuentes. Solo detalles silenciosos que decían a gritos lo que su orgullo le impedía articular en voz alta. Justo cuando Valeria comenzaba a ablandar su corazón ante estos gestos, la verdadera amenaza golpeó.
Héctor Salazar había logrado descubrir la identidad real de Valeria y convocó a una gala pública con todos los accionistas mayoritarios. Su plan maestro era exponerla frente a los medios, acusar a Mateo de conspirar en secreto con una Montenegro para hundir la fusión y así tomar el control total del corporativo. Valeria se enteró del plan a través de un antiguo contacto y por primera vez en su vida sintió un terror paralizante de perder al hombre que, a pesar de todo el caos, había aprendido a amar de verdad. La noche de la gala, Salazar tomó el micrófono en el centro del salón, ondeando un grueso dossier con el rostro triunfante y lleno de malicia. Antes de que pudiera pronunciar la primera mentira venenosa, Valeria subió al escenario, radiante e inquebrantable, en un vestido carmesí. Fue ella misma quien reveló su apellido frente a las cámaras, quitándole el arma a su enemigo. Pero Mateo no se quedó atrás. Se paró a su lado, tomó su mano y entregó a la prensa una serie de documentos financieros que su equipo había estado recopilando. Eran las pruebas irrefutables de que Salazar había orquestado el fraude ilegal que arruinó a la familia Montenegro años atrás para robar sus patentes. Los teléfonos de los inversionistas comenzaron a sonar enloquecidos en todo el salón. En cuestión de minutos, Salazar fue abandonado por sus socios, arrastrado fuera del evento por la seguridad, humillado y despojado de todo su poder. Cuando el caos mediático terminó y la fiesta quedó atrás, Mateo llevó a Valeria a la terraza del edificio, lejos del ruido y las luces. No hubo rastro de arrogancia en su voz, solo una vulnerabilidad absoluta que nunca le había mostrado a nadie. Le confesó que el corporativo entero no significaba absolutamente nada si ella no estaba a su lado, y le pidió perdón de frente, no solo por los errores del pasado, sino por haber dudado de la pureza de su corazón. Valeria, con una sonrisa que finalmente borró todas las heridas acumuladas, le devolvió su propia mano, aceptando un matrimonio real, sin contratos, sin mentiras y sin sombras. Los meses pasaron, y cuando ella menos lo esperaba, todo había cambiado para mejor. Juntos, Mateo y Valeria lograron reconstruir la empresa original de la familia Montenegro, limpiando su nombre y creando un nuevo imperio basado en la innovación honesta y no en la avaricia corporativa. En la oficina principal de su nueva sede compartida, ya no había silencios fríos ni miradas calculadoras, solo el sonido de dos personas que, después de perderlo todo, habían encontrado su verdadero hogar en el otro. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita escuchar una buena historia de amor y redención. Suscríbete al canal para acompañarnos y no perderte las próximas narrativas. Nos vemos en la próxima. Las pesadas puertas de caoba de la sala de juntas de Montero Capital se sentían como una jaula. Santiago Montero, el heredero más codiciado de la Ciudad de México, miraba el testamento de su abuelo con una mezcla de furia y desdén. La cláusula era ridícula pero inquebrantable. Para tomar el control absoluto de la fortuna familiar y evitar que la empresa cayera en manos equivocadas, debía casarse en menos de 7 días. Camila de la Mora, su calculadora exprometida, sonreía desde el otro lado de la inmensa mesa de cristal, esperando que él se arrastrara de vuelta a ella para salvar su imperio. Pero Santiago prefería perder cada centavo antes que volver a entregarle su vida a esa mujer. Esa misma noche, el abogado de confianza de la familia le presentó una solución poco convencional. Lucía Navarro entró a la lujosa suite del hotel donde la habían citado, moviéndose con una elegancia que el dinero no podía comprar. Ella era una acompañante profesional de alto nivel, contratada exclusivamente para deslumbrar en eventos de la alta sociedad. Cuando Santiago intentó intimidarla arrojando el jugoso contrato sobre la mesa, exigiendo absoluta obediencia, Lucía ni siquiera parpadeó. Le advirtió con voz calmada pero firme que podía comprar su tiempo y su actuación impecable ante las cámaras, pero que su sumisión y su silencio no estaban incluidos en ninguna tarifa. Santiago sintió un chispazo de interés genuino. Esa mujer no le tenía miedo a su presencia ni a su chequera. La boda fue un trámite gris y veloz en un juzgado a puerta cerrada.
Lucía se negó rotundamente a usar el excesivo vestido de diseñador que él había mandado a su habitación, optando por un traje sastre sencillo pero impecable de su propio guardarropa. Durante la firma, Camila observaba desde la última fila con los ojos llenos de veneno. Cuando salieron a enfrentar a la prensa que los esperaba afuera, Lucía le susurró a Santiago que mantuviera la distancia, recordándole en voz baja que el contrato no incluía contacto físico fuera del estricto alcance de las cámaras. Ella protegía su espacio y su dignidad con garras, dejando claro que no sería un simple adorno. Vivir bajo el mismo techo en la mansión de las Lomas de Chapultepec fue una prueba de fuego para ambos. Las provocaciones eran constantes. Santiago intentaba controlar sus horarios de salida, y ella lo desafiaba ignorando a sus choferes y tomando taxis por su cuenta. Sin embargo, una tarde, después de un enfrentamiento brutal con la junta directiva, Santiago regresó a casa arrastrando los pies, sumamente pálido y con una fiebre que lo hacía temblar. Lucía lo encontró casi desmayado en el despacho principal. Sin decir una sola palabra cargada de reproche, lo ayudó a llegar a su recámara, le puso compresas de agua fría y cuidó de él toda la madrugada con una ternura inesperada que contrastaba drásticamente con su coraza habitual. En ese silencio cómplice, la fuerte atracción comenzó a devorar sus defensas. El frágil espejismo se rompió semanas después, la noche que Santiago revisó los antecedentes financieros de Lucía, buscando una manera de protegerla de un reportero entrometido. Encontró archivos dolorosos que revelaban por qué una mujer tan brillante había terminado alquilando su compañía. Lucía era una de las miles de sobrevivientes de un esquema de fraude inmobiliario masivo que la había dejado en la calle. Y lo peor de todo, un fraude que había sido financiado y encubierto indirectamente por Montero Capital. Cuando él la confrontó en la biblioteca, esperando una negación, ella explotó. Con la voz quebrada y lágrimas de rabia, le reclamó cómo el mundo de hombres como él aplastaba a familias enteras sin siquiera ensuciarse las manos. El profundo dolor de esa verdad fue más fuerte que cualquier papel firmado. El distanciamiento fue inmediato y letal. Se convirtieron en dos fantasmas conviviendo dentro de la misma casa. Santiago, consumido por una culpa asfixiante, intentó acercarse sin usar su dinero como excusa. Empezó a cancelar sus reuniones matutinas más importantes solo para prepararle el café exacto que a ella le gustaba, dejándolo humeante en la barra de la cocina antes de que ella despertara. También despidió sin piedad a los directivos involucrados en aquel antiguo fraude, moviendo piezas en silencio para intentar limpiar su alma y el nombre de su empresa. Pero Camila de la Mora no iba a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo perdía su lugar en la alta sociedad. Había logrado sobornar a un empleado de la mansión y consiguió una copia del escandaloso contrato matrimonial. Su plan maestro era filtrarlo a los medios durante la magna gala de beneficencia de la Fundación Montero, destruyendo la reputación de Santiago y anulando instantáneamente su derecho a la herencia. Lucía se enteró del complot, por pura casualidad, horas antes del evento. A pesar de su dolor, decidió que tendrían que enfrentarse juntos a los lobos o perderlo absolutamente todo. En el clímax de la elegante gala, Camila subió al podio, lista para proyectar el documento en las pantallas gigantes. Pero antes de que pudiera pronunciar su discurso triunfal, el sistema de audio del salón fue secuestrado. En lugar de sus palabras, los altavoces comenzaron a reproducir una grabación de voz nítida y contundente. Era la propia Camila, negociando meses atrás con los mismos estafadores inmobiliarios que arruinaron a Lucía, jactándose de cómo iba a hundir a Santiago utilizando información corporativa privilegiada. El enorme salón enmudeció por completo. Camila fue humillada frente a toda la élite del país, abandonada en el escenario por sus propios aliados y escoltada hacia la salida por la seguridad mientras los flashes de las cámaras capturaban su caída inminente. En el jardín trasero, lejos del bullicio de los invitados asombrados, Santiago se acercó a Lucía bajo la luz de la luna. Sin cámaras que los vigilaran y sin contratos de por medio,
le confesó con la voz temblorosa que el imperio Montero y toda su fortuna no valían un solo segundo si ella no estaba en su vida. Le pidió perdón por su ceguera, por el daño que su mundo le había causado, y le entregó su corazón de manera sincera, sin arrogancia y sin escudos protectores. Lucía, con los ojos brillantes y una sonrisa que por fin curaba todas las heridas del pasado, acortó la distancia y lo besó, sellando una promesa que nada tenía que ver con las cuentas bancarias. Los meses pasaron y ambos decidieron que la tóxica vida corporativa ya no tenía lugar para ellos. Dejaron el ruido de la Ciudad de México y se mudaron a una casa tranquila frente al mar en las costas de Oaxaca. Allí Lucía abrió una fundación real para víctimas de fraudes financieros, apoyada incondicionalmente por Santiago, quien finalmente aprendió que el verdadero poder reside en la paz mental y en el amor auténtico. Habían dejado el mundo antiguo atrás para construir uno completamente nuevo, solo para ellos dos. Si esta historia te hizo suspirar y creer en las segundas oportunidades, compártela con esa persona que también disfruta de un buen romance lleno de pasión y de justicia. Suscríbete al canal para acompañarnos siempre y no perderte la próxima gran historia. Nos vemos muy pronto. El aire estaba cargado de humo de tabaco importado y el sonido de copas de cristal chocando en el exclusivo club privado de Polanco. Leonardo Córcega, el magnate más implacable del desarrollo inmobiliario, escuchaba las burlas de sus amigos adinerados con una sonrisa arrogante. Mauricio, su compañero de negocios, puso las llaves de su codiciado auto deportivo sobre la mesa de caoba. La apuesta era clara y cruel. Leonardo debía elegir a una mujer común y corriente, alguien que no perteneciera a su mundo de élite, y convencer a toda la alta sociedad de que ella era su prometida oficial antes de la gran gala anual del Grupo Córcega. Cegado por el orgullo y la necesidad de ganar siempre, Leonardo aceptó el reto sin pensarlo dos veces. A la mañana siguiente, Leonardo supo exactamente a quién utilizar. Elena Robles vivía en el modesto departamento del edificio frente a su torre de cristal, una vecina sencilla que él había ignorado durante años. Elena era una restauradora de arte independiente, una mujer de manos manchadas de pintura y mirada profunda. Cuando él cruzó la calle y le hizo la indignante propuesta financiera, esperando que ella saltara de alegría por el dinero, Elena simplemente se rió en su cara. Le dijo que su arrogancia era tan grande como su cuenta bancaria, pero aceptó el trato. Necesitaba desesperadamente los fondos para salvar el pequeño taller que le había dejado su abuelo. Sin embargo, estableció reglas inquebrantables. Ella no cambiaría su forma de ser, ni se convertiría en un maniquí de aparador para complacerlo. El compromiso falso se formalizó con una frialdad ensayada. La primera vez que Elena pisó la inmensa mansión de la familia Córcega, rechazó de inmediato el carísimo vestido de seda que le tenían preparado, usando en su lugar un elegante pero discreto conjunto de su propio armario. Desde la cabecera de la inmensa mesa del comedor, doña Victoria Córcega, la madre de Leonardo, la observaba con un desprecio apenas disimulado. Para la matriarca, sumamente clasista y controladora, esa mujer humilde era una mancha imperdonable en el linaje familiar, y se juró a sí misma que la destruiría antes de que la boda se hiciera realidad. La farsa trajo consigo una marea de provocaciones constantes. Leonardo intentaba dominar cada movimiento de Elena ante la prensa, pero ella lo desafiaba con respuestas inteligentes que lo dejaban desarmado frente a los reporteros. Una tarde de invierno, Leonardo regresó a casa agotado, con un fuerte resfriado y el peso de una crisis financiera sobre sus hombros. En lugar de ignorarlo como dictaba su contrato, Elena le preparó un té de hierbas con la receta de su familia y se quedó a su lado leyendo en silencio hasta que él logró conciliar el sueño. En ese pequeño y silencioso gesto de cuidado, Leonardo sintió que el hielo que cubría su corazón comenzaba a resquebrajarse peligrosamente. La barrera entre ambos se rompió por completo una noche, mientras revisaban viejos álbumes de fotos para inventar la historia de cómo se habían conocido. Elena, mirándolo directamente a los ojos, decidió soltar la verdad que había estado guardando. Le confesó de frente que ella ya lo conocía.
Ella era la niña del campamento de verano en Valle de Bravo hace más de 15 años. La misma que le había enseñado a pescar y le había dado su primer recuerdo real de felicidad antes de que el padre de Leonardo lo arrastrara al despiadado mundo corporativo. Ella había aceptado el trato no solo por el dinero, sino con la secreta esperanza de encontrar al niño bueno que alguna vez conoció detrás del muro de arrogancia del millonario. La intensidad de la revelación asustó a Leonardo, haciéndolo retroceder. Su reacción automática fue el distanciamiento y una frialdad cortante, usando el silencio como un escudo para protegerse de emociones que no sabía manejar. Elena, herida por su cobardía, empacó sus cosas dispuesta a marcharse. Fue entonces cuando Leonardo, incapaz de articular una disculpa formal, comenzó a dejar pequeños ramos de flores silvestres, las mismas que crecían en aquel campamento de su infancia, en la puerta de la habitación de ella. No había tarjetas ni joyas ostentosas, solo la atención genuina de un hombre que estaba aprendiendo a pedir perdón. Pero doña Victoria vio en esa vulnerabilidad la oportunidad perfecta para dar su golpe final. Contrató a un falsificador para plantar evidencia en la cuenta bancaria del taller de Elena, haciendo parecer que la joven estaba extorsionando al grupo Córcega. La matriarca organizó todo para que la policía llegara a arrestar a la joven intrusa justo en medio del brindis de la gala de aniversario de la empresa, buscando humillarla públicamente y obligar a su hijo a cancelar el supuesto compromiso. El salón principal del hotel brillaba con miles de luces cuando doña Victoria tomó el micrófono, lista para anunciar el escándalo y destruir a Elena frente a toda la sociedad mexicana. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera acusación, Leonardo intervino con paso firme. Apagó el micrófono de su madre y proyectó en las pantallas del evento los correos electrónicos y las transferencias reales que demostraban la trampa orquestada por doña Victoria. El silencio en el salón fue ensordecedor. Ante la mirada atónita de los inversionistas y la prensa, la matriarca perdió todo el respeto. La junta directiva, asqueada por sus tácticas, le dio la espalda una a una dejándola completamente aislada, despojada de su puesto honorario y descartada por su propia familia en el evento que ella misma intentó sabotear. Cuando el caos mediático se disipó y el inmenso salón quedó vacío, Leonardo se arrodilló frente a Elena en medio de las mesas abandonadas. Sin cámaras, sin apuestas y sin orgullo, le confesó que el hombre frío que todos conocían había muerto en el instante en que ella le recordó cómo era ser amado de verdad. Le pidió perdón por haberla usado en un inicio y le rogó que se quedara, no por un contrato, sino porque su vida entera carecía de sentido sin ella. Elena, con lágrimas en los ojos, aceptó la disculpa al ver la sinceridad total en su mirada, cerrando el capítulo del engaño con un beso cargado de promesas reales. 2 años pasaron volando, dejando atrás la vida de apariencias. Leonardo y Elena transformaron el Grupo Córcega en una empresa enfocada en el desarrollo de espacios culturales, mientras el taller de ella florecía. Una tarde de primavera, mientras pintaban juntos las paredes del que sería el cuarto de los niños, Elena le entregó una pequeña caja de madera. Dentro, 2 diminutos pares de zapatos anunciaban la llegada de gemelos. Leonardo la abrazó con fuerza, comprendiendo por fin que la verdadera riqueza nunca estuvo en sus cuentas bancarias, sino en la familia que estaban a punto de formar. Si esta historia logró emocionarte y te hizo creer que el amor sincero siempre triunfa sobre las mentiras, compártela con alguien que necesite un momento de inspiración. No olvides suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo juntos estas grandes historias. Nos vemos en el próximo relato. Editar. El infográfico presenta 3 historias de romance corporativo que, aunque cambian de personajes y circunstancias, comparten una misma estructura emocional. Mateo y Valeria comienzan con un matrimonio por contrato. Santiago y Lucía aceptan una boda estratégica y Leonardo convierte una apuesta cruel en un compromiso falso. En los 3 casos, la relación nace desde la conveniencia, el engaño o la necesidad, no desde el amor. Sin embargo, esas alianzas construidas sobre apariencias terminan revelando heridas profundas, abusos de poder y conflictos sociales que transforman por completo a sus protagonistas.
Los hombres de estas historias representan una visión del éxito basada en el control, la riqueza y la autoridad. Mateo, Santiago y Leonardo están acostumbrados a dirigir empresas, imponer condiciones y resolver los problemas con dinero. Su arrogancia funciona como una defensa ante la vulnerabilidad. Creen que mostrar sentimientos significa perder poder, por eso intentan controlar también a las mujeres que entran en sus vidas. Pero Valeria, Lucía y Elena se niegan a actuar como trofeos. Rechazan joyas excesivas, vestidos impuestos, tarjetas de crédito y órdenes disfrazadas de protección. Su dignidad establece límites claros y demuestra que la necesidad económica no elimina el derecho a decidir. El cambio emocional comienza mediante gestos de cuidado que no estaban incluidos en los contratos. Valeria cura la mano herida de Mateo. Lucía acompaña a Santiago durante una noche de fiebre y Elena cuida a Leonardo cuando la presión empresarial lo debilita. Estas escenas son importantes porque rompen la lógica del intercambio. Por primera vez, alguien los atiende sin buscar prestigio, dinero o una recompensa. Ese cuidado genuino despierta la empatía y obliga a los protagonistas masculinos a reconocer que detrás de su imagen de hombres invencibles existe miedo, soledad y una profunda necesidad de afecto. El infográfico también señala que el amor no elimina automáticamente la desconfianza. Cada historia incluye un secreto relacionado con el pasado. Valeria oculta su verdadera identidad como heredera de una familia destruida. Lucía carga con las consecuencias de un fraude financiado por la empresa Montero y Elena revela que conoció a Leonardo durante su infancia. Estas verdades provocan distancia porque los hombres reaccionan inicialmente desde el orgullo. No saben escuchar el dolor de las mujeres y temen aceptar su propia responsabilidad. La transformación solo ocurre cuando dejan de ofrecer lujos y comienzan a reparar el daño con acciones concretas. La dimensión social de los relatos aparece en la diferencia de clases y en la corrupción de las élites. Las protagonistas viven en condiciones más vulnerables, mientras los hombres pertenecen a familias capaces de influir en empresas, medios y autoridades. Los fraudes inmobiliarios, las patentes robadas, la manipulación financiera y las acusaciones falsas muestran que las decisiones corporativas no son simples movimientos de dinero. Detrás de ellas existen familias que pierden su hogar, su patrimonio y su futuro. Por eso la redención no puede limitarse a una declaración de amor. Los protagonistas deben enfrentar públicamente a los responsables, revelar documentos, limpiar el nombre de las víctimas y modificar la forma en que administran sus empresas. Héctor Salazar, Camila de la Mora y Doña Victoria representan distintas formas de poder tóxico. Salazar utiliza la corrupción y el chantaje, Camila convierte la información en un arma para conservar su posición social y Doña Victoria defiende el clasismo y el control familiar. Aunque funcionan como enemigos externos, también obligan a las parejas a definir de qué lado están. Durante las galas públicas, los protagonistas ya no pueden esconderse detrás de contratos o apariencias. Deben elegir entre proteger su reputación o defender la verdad. El mensaje final es que el amor auténtico exige responsabilidad, límites y reparación. Las parejas solo alcanzan una relación real cuando abandonan la manipulación, reconocen sus errores y construyen algo más justo. La riqueza deja de ser un instrumento de dominio y se convierte en una herramienta para reconstruir empresas, apoyar víctimas y crear oportunidades. Así, las tres historias muestran que la verdadera redención no consiste únicamente en encontrar pareja, sino en recuperar la empatía, actuar con ética y comprender que ningún imperio vale más que la dignidad de una persona.